¿Cómo están? Gracias por estar en mi canal. A los nuevos y a los habituales suscriptores del canal, les pido a los nuevos que si les gusta la tirada se suscriban, pongan like. Y estamos acá con lo de siempre, ¿no? Con la situación de la Argentina, con predicciones políticas. Prepárense porque vamos a tener novedades a pesar del Mundial, donde no sabemos si pasamos. No sabemos si pasamos a la segunda ronda, no sabemos si nos vamos al descenso, no sabemos qué pasa. Lo que sí sabemos es que mientras ocurre el Mundial, el dólar subió, los precios no paran de subir, la inflación nos come a todos el salario y estamos muy preocupados por el fin de año. A pesar de todo, ¿no? O sea, y ni siquiera tenemos por el lado deportivo algo que nos ponga felices por ahora, ¿no? O sea, la selección debutó perdiendo. Suponen que hay una mufa con respecto a determinado político argentino, más específicamente a Mauricio. Pero bueno, en este circo romano donde las únicas víctimas a las que se los comen los leones somos nosotros, los argentinos, somos el pueblo, así tengas una bandería u otra política, lo único que hay es ver qué podemos hacer y esperar algo, ¿no? Una esperanza, algo que nos dé algún tipo de descanso con respecto a este 2023, que cada vez parece más lejos, y vemos en el arco a los políticos, vemos otros políticos tocando la pelota con la mano, vemos a otros sentados en la tribuna mirando, regodeándose, sin tomar ninguna medida real, sin tomar nada del interés que el pueblo argentino tiene, con una inflación galopante. Es muy triste, pero bueno, vamos a tratar de por un rato ver qué nos deparan los arcanos para esta situación, como siempre tratando de ver y de responder lo que sale en las cartas y no lo que algunos quieren escuchar. O sea, eso se los digo siempre. Así que muchas gracias por estar en mi canal, espero que lo disfruten. Así que voy a cortar en 3 partes y ya voy a empezar. Hoy hay preguntas que han hecho algunos suscriptores, que son bastante interesantes, de las inquietudes que tienen. Principalmente sepan que esas inquietudes tienen que ver con el fin de año, cómo llegamos. Así que bueno, hay que ver si pasamos de ronda, ya no en el Mundial, sino en esta disputa, en esta competencia contra la decadencia que estamos teniendo desde hace bastante tiempo y de la que no se salva, como digo siempre, no se salva nadie acá. Acá no hay gente que hizo las cosas bien y gente que hizo las cosas mal. Hay gente mirando desde la tribuna mientras todo se cae a pedazos sin dar una opción, y hay otros haciendo las cosas bastante mal por el momento. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara esta Argentina y después voy a ir a las preguntas también, a las inquietudes que tienen los suscriptores. Bueno, la primera carta es la de los amantes, la sacerdotisa siempre sale, y el ermitaño. Tenemos un caballo de bastos y un 2 de bastos. Bueno, lo primero que tengo para decirles es lo que venía hablando un poco, las cartas lo reflejan. Los amantes es una carta de esperar un sentimiento, de volver a tener algún tipo de esperanza, de volver a tener algún tipo de cariño con esta Argentina, con la que a veces nos enojamos, pero muchos de nosotros, o por lo menos en mi caso, la queremos y la quiero unida, la quiero de nuevo con sus diferencias. Es imposible que haya una unión absoluta entre los argentinos, muy triste, pero real, hay que aceptarlo, y a partir de ahí construir el país que esperamos, donde estemos por lo menos un poco más tranquilos y no estemos todo el tiempo angustiados y esperando qué novedad horrible nos va a tocar. Así que bueno, esta es la situación de lo que espera la gente, que los políticos parecen no escuchar. Hoy vi noticias como que están comprando para los jubilados, ¿cómo decirlo? Juguetes para que festejen el Mundial, para no sé qué. Entiendan algo desde la clase política. Acá la gente no es tonta, también se lo digo a los antifútbol, ¿no? O sea, la gente no es tonta. La gente acá claramente puede disfrutar del Mundial, puede quitar los goles a Argentina, pero va al supermercado, mira lo que están haciendo. No están en lo que el pueblo necesita. El pueblo lo que necesita es seguridad,
necesita tener su economía tranquila y poder ganar su plata sin que nadie le meta la mano en el bolsillo, sean de la oposición o sean del oficialismo. Pues acá no se priva a nadie de recaudar impuestos, ¿eh? En la ciudad de Buenos Aires también se la llevan con una pala, siguen derrochando la plata nuestra y todo sigue así y el pueblo está dormido. Pero bueno, vamos ya a lo que quieren saber. El ermitaño. El ermitaño quiere decir mucho tiempo. Falta demasiado para el 2023. No damos más. Escúchenlo de una vez. La sacerdotisa. Ya lo saben, algunos piensan, les pido otra vez por favor que no piensen que yo trato de ser lo más objetivo posible con las cartas. Es imposible no saber qué es la señora, también está pasando por un momento de crisis, con los movimientos de la justicia y demás lo sabemos. Hay un caballo de bastos, este caballo de bastos, no sé si vieron la miniatura de mi video, es alguien que está en el arco, es alguien que está atajando todos los penales para este equipo de Argentina que se va al descenso y que no da más. No es una cuestión, ya sabemos que su salud, lo tiré la otra vez, está bien, es Alberto, y acá tenemos a Sergio que está mirando a hacer algún tipo de reforma. Sabemos que es muy activo, a pesar de que no salgan noticias, está viendo el panorama, está tratando de llegar a ese número de inflación que cada vez está más lejos. Él pretende un 5, un 6%, que no es ninguna victoria, es un desastre, pero bueno, es el número con que aspiran a llegar a una candidatura. Y está mirando un nuevo plan de recortes, lo cual va a ser horrible. O sea, y además hay emisión monetaria, como sabemos, el dólar se disparó otra vez, o sea, ya los 300 pesos parecen una meta lejana, ¿no? Un piso. Así que bueno, vamos a ver lo que preocupa, voy a tirar ahora a algunos de nuestros consultantes, entre ellos Rudy y Carlos, que me han preguntado cómo va a estar la economía, y cómo se viene este fin de año. Así que vamos a tirar algunas cartas para la economía y para ver cómo llegamos a este fin de año, porque termina el mundial y arrancan las fiestas y se viene fin de año. A ver qué va a pasar. Bueno, hay alguien que va a generar conflictos, Rey de Espada, después puedo llegar a preguntar quién es si no me doy cuenta. Hay alguien que está aportando dinero para que esos conflictos se lleven a cabo. Va a haber manifestaciones sociales. Va a haber disturbios en la calle durante diciembre. Vuelvo a lo mismo. Escuchen al pueblo. Aunque hayan comprado las organizaciones sociales, algunas van a recoger el clamor del pueblo y no es nada extraño que esto ocurra. No es nada extraño. Así que quiero preguntar si esto va del lado de... voy a preguntarlo a ver si está de alguna manera incentivado por la oposición. Voy a sacar 2 cartas para responder eso. La respuesta es no. Está incentivado desde el lugar del centro neurálgico de el kirchnerismo para apretar de alguna manera la situación judicial. Voy a preguntar también si en la oposición va a haber peleas, porque esto también puede traer consecuencias. Hay un caballo, un 6, hay mucha depresión en la oposición y hay ingreso de dinero. Lo que están buscando es dinero para financiar la campaña, como siempre, lejísimo del pueblo argentino, lejísimo de la oposición también. Así que lo que vemos es esto, es una situación donde están buscando, recorriendo, están un poco tristes porque creen que no pueden conseguir financiar la campaña de la manera que quieren, lo único que les importa, ¿no? Así que bueno, en respuesta tanto a Rudy como a Carlos, que me ha preguntado por la economía, bueno, lo que les digo es el fin de año viene mal, como les dije, hay peleas sociales, va a haber algún tipo de desborde. Vamos a preguntar si esos desbordes van a ser medianamente lo esperable o algo más grave. Voy a preguntar por eso, con 2 cartas. Van a ser medianamente lo esperable, están buscando alguna posición política también, es lógico de cara al 2023, por más que no nos guste, esto es lo que ocurre, y es la manera en que funciona la Argentina, ¿no? Así que esto es lo que tienen. Voy a preguntar más claramente con unas cuantas cartas por la cuestión de la inflación, a ver si va a haber suba inflacionaria o no. Hay suba inflacionaria, hay alguien que quiere evitarlo, yo sé que es este señor. Hay alguien que tiene buenas novedades de ingreso de dinero, supongo que es Massa, que se va a conseguir algún dinero como para
empatar esa emisión monetaria que están haciendo, pero que a la larga va a explotar. Hay un trabajo que ya lo habíamos visto en otra tirada sobre pensar en cambiar el ánimo de la producción en Argentina, y puede haber alguna situación mejor en estos meses que van hasta fin de año, en diciembre, en cuanto a la recaudación. O sea que va a haber algunas novedades buenas en la economía, pero la inflación va a seguir. O sea, hay emisión monetaria, el dólar está pasando los 310 pesos ya, así que es una nueva marca y vamos a ver si lo pueden bajar. Yo creo que no, creo que lo que están haciendo es devaluar de a poco. Así que espero haber respondido la pregunta tanto para Carlos como para Rudy. Voy a responder otras preguntas ahora de Amada. Amada me pregunta si habrá elecciones anticipadas. No lo creo, pero le voy a responder la pregunta, voy a tratar. Les digo a los suscriptores también que en la pestaña de comunidad voy a hacer algunas veces permitir sugerencias de preguntas, así que el que quiera preguntar algo, que vaya a la pestaña de comunidad cada tanto cuando hago los posts y me coloque algunas inquietudes y yo después las respondo. Así que bueno, ¿quiere saber si habrá elecciones anticipadas, Amada? Se lo voy a contestar con 3 cartas. La respuesta es que en eso se trabajó. La respuesta es sí, podría haber elecciones anticipadas en la República Argentina. Y sí, si hacemos una coherencia y vemos que el plan, digamos, de estabilización no funcione, esto podría ocurrir. Así que hay muchas posibilidades de que esto ocurra, de que se adelanten las elecciones. Les vuelvo a decir lo mismo de siempre con las cartas. Entiendan que esto es en el momento que estamos tirando. Esto puede variar, pero como van las cosas ahora y las medidas que están tomando, que son muy chiquitas con respecto a la crisis que estamos teniendo, y que no la paga ni el mundial, ni lo paga nada, lo único que lo paga es el supermercado, y los gastos de la gente, y el colegio de los chicos, y todo lo que está ocurriendo. Así que, si no cambian el rumbo, señores de la política, oposición, oficialismo, todos, los liberales, los que quieran, los de izquierda, si no cambiamos esto, lo van a tener que anticipar, no hay otra. Así que muy buena la pregunta de Amada. Esto es por ahora, les vuelvo a decir lo mismo, se pueden tomar medidas y esto puede variar. Así que bueno, esa es otra de las respuestas a mis consultantes, a mis suscriptores. Les pido también que cuando hacen preguntas, si alguien tiene una ideología distinta, no lo censuren ni se peleen. O sea, acá, por lo menos en este canal, tienen cabida todas las ideologías. Algunas les puede gustar más, menos, pero yo voy a responder lo que sale en las cartas. Así que bueno, me pregunta Estelita, algo que no veo muy cercano tampoco, pero se lo voy a responder, que es que ella tiene rumores de botas, de cosas, digamos, relacionadas con los militares y demás. Yo sinceramente no lo creo, pero la verdad está acá en las cartas, así que les voy a contestar eso a Estelita con 3 cartas, a ver si hay movimiento de botas, de cuestiones de intentar algún tipo de golpe, alguna cosa así. No pareciera en democracia. Vamos a contestarle. No, hay mucha defraudación en eso. No, para nada. Está totalmente arreglada la jefatura del ejército. Miran hacia otros horizontes, no están en eso. Sí están muy defraudados con sus sueldos y con sus saberes, pero no se ve por el momento, Estelita, algún tipo de movimiento de botas o cosas así. Sí, como preguntó Amada, el asunto de la posibilidad de que si esto no cambia, se adelanten las elecciones. Bueno, voy a preguntar cómo está, como pregunto siempre, la relación entre la señora y Alberto, a ver qué relación hay, porque siempre nos marca un poco el destino del país. Sabemos que hubo un acercamiento en el momento de la enfermedad de Alberto. Vamos a ver, ahora están tratando de cambiar muchas cosas, la amenaza sigue vigente, pero busca una unión. Bueno, acá está un poco como está planteado ahora, se los explico con las cartas, se entiende claramente. Yo hice un video que se llama Se va, y les dije que la señora en algún momento le dijo, si no cambian este rumbo, yo me voy, arréglenselas. No sé, los que miran el canal lo deben recordar, que lo dije, que estaba muy claro, hubo un encuentro entre ella. En la semana anterior, esto parece una novela, pero se los tengo que contar porque a todos les interesa,
Alberto le reprochó muchas de las cuestiones de su estado de salud, incluso la señora cuando lo llamó para ver cómo estaba. Eso no lo van a ver en ningún noticiero, nada, pero está en los arcanos. Y hay una idea de transmutación en la señora, ¿no? O sea, de cambiar la forma en que se maneja este gobierno. Está pidiendo muchos cambios que no se dan. Y otra vez lo mismo, va a volver a amenazar con decirle, yo me voy. Les explico porque también algunos no lo entendieron bien lo que yo decía cuando ella plantea irse. Ella no plantea irse al exterior, ni irse a otro país, ni escaparse a ningún lado, como plantea la gente de la oposición, que para mí es muy infantil. Lo que ella plantea es no apoyar más nada. O sea, hasta ahora, si bien critica las funciones que toma el gobierno desde su postura de vicepresidenta, esto pasaría a ser directamente yo me voy a quedar callada y no voy a tener nada que ver. Si bien ella se separa de muchas decisiones del gobierno, es directamente yo me bajo. Arréglesela entre vos y Sergio y vean qué hacen. A mí no me van a hundir con ustedes. Esa es la idea que ella tiene y es la idea para formar una nueva asociación y un nuevo vínculo para el manejo del poder durante el 2023, año de elecciones. O sea que viene preparando algún tipo de presión para imponer una idea que ella tiene de cómo se debe realizar eso. Bueno, voy a preguntar en última instancia qué otra novedad nos pueden dar. Vamos a preguntarle a las cartas a ver si tienen algún tipo de novedad. Tratan de que el mundial dure, esperemos que dure, pero como les dije, bueno, la novedad que tenemos hasta ahora es que va a haber algún tipo de disturbios durante diciembre de organizaciones sociales. Bueno, lo que vemos acá no cambia demasiado, va a haber un cambio grande. En diciembre se va a plantear algún tipo de cambio grande a nivel de Cámara de Diputados y Senadores. Probablemente tenga que ver con lo de la justicia, va a quedar ahí, va a pasar toda la vacación hasta que esto se decida. Lo pidió la señora, pidió una asociación también con determinadas partes de la oposición. Esto me interesó, lo voy a preguntar a ver qué pasa, porque muchas veces en la política, a pesar de ser oposición o oficialismo, hay sociedades entre determinadas partes. Voy a preguntar si esta asociación es con parte de la oposición, en el plan de la señora para imponer algo dentro de lo que es el régimen judicial. La respuesta es no inicialmente, alguien muy joven estaría interesado en llevarlo a cabo, y finalmente lo van a lograr. O sea que sí, va a haber algún tipo de negociación conjuntos por el cambio para realizar un cambio de cara al 2023. Algún pequeño acuerdo, alguna asociación en cosas en las que no hay que meterse y cosas en las que sí hay que meterse. Probablemente veamos una postergación en los fallos judiciales. Voy a preguntar ahora directamente para terminar con esto la tirada, si va a haber avances en cuanto a la condena de la señora. Voy a sacar 3 cartas y la respuesta es no, lo van a frenar. O sea, sepan esto y ténganlo claro, a pesar de que todos buscamos otras soluciones, la respuesta es no absolutamente. Estuvo muy bien que pregunte por esto porque fui justo al hueso de lo que quería saber. Hay negociaciones, o sea, la política tiene esto y fíjense que ellos están alejadísimos de nuestros intereses, unos y otros. Así que va a haber una negociación para retrasar el fallo de condena posible que tendría la señora, por lo menos entre las facciones políticas. Hay que ver qué hace este tercer poder en detrimento y con muy mala fama en el pueblo, que es la justicia. Así que estas son las novedades, no lo van a ver en ningún noticiero, no lo van a ver en ninguna página de noticias. Les agradezco por seguirme, suscríbanse y muchas gracias, que tengan un muy buen día a todos. Recuerden que tengo las predicciones de Qatar. Esperemos por Dios el sábado pasar a la siguiente ronda. Que tengan un muy buen día.